¿Y si te contara que los textos bíblicos de Adán y Eva solo relatan los obstáculos que superaron tras salir del Edén? ¿Y si la auténtica saga de fe, desafío y anhelo de salvación se omitió deliberadamente en las escrituras occidentales? El libro de Adán y Eva, conservado en las sagradas escrituras de la tradición ortodoxa etíope y excluido de la mayoría de las prácticas occidentales, despliega una trama sorprendente sobre la vida de ambos tras abandonar el paraíso. Nos habla de sus luchas contra la desesperación, sus enfrentamientos con adversarios y su profundo arrepentimiento, un viaje de fe que transcurre mucho más allá de lo narrado en el Génesis. Bienvenidos a Historias Profundas de la Biblia, donde hoy exploraremos las páginas de este texto esquivo para desentrañar el relato más ancestral de redención y persistencia humana. Si estás preparado para explorar el camino de Adán y Eva de una forma nunca antes vista, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para descubrir la narrativa olvidada de los primeros seres humanos, un relato de tenacidad, entrega y una promesa perpetua de salvación. El instante en que Adán y Eva fueron desterrados del Edén es uno de los momentos más dramáticos y emotivos en las Escrituras. Imagina la consternación y el profundo desaliento al abandonar su único hogar conocido, un paraíso de comunión perfecta con Dios. Génesis 3, 23 a 24 nos relata que el Señor Dios expulsó al hombre del jardín del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue formado. Tras echar al hombre, colocó querubines que custodiaban el camino hacia el árbol de la vida. Las puertas de Edén, antes acogedoras y abiertas, ahora se cerraban tras ellos de manera definitiva. Por primera vez, Adán y Eva experimentaron el duro peso de estar alejados de la presencia de Dios, una sensación que debió parecerles una muerte espiritual. El mundo fuera de Edén, con sus vastos bosques y tierras inexploradas, se presentaba desconocido, salvaje e implacable. En el libro de Adán y Eva se detalla vívidamente su reacción ante este destierro. Adán y Eva caen al suelo, llorando y consumidos por la nostalgia y la soledad. Claman a Dios, desolados por la pérdida del esplendor de Edén, la proximidad de su presencia divina, la paz y la opulencia que una vez disfrutaron. ¿Por qué nos has alejado de tu lado, Señor? ¿Cómo viviremos sin tu guía? Parece ser el lamento de sus corazones. Sus lágrimas no solo derraman por la pérdida de un paraíso físico, sino por una relación con Dios que se ha visto lastimada. Sus almas se enfrentan a la dura realidad. La vida fuera del Edén no se parecería en nada al paraíso que dejaron atrás. Este destierro inicia un nuevo capítulo no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Actualmente observamos las repercusiones iniciales del pecado, una conexión quebrada con Dios y una vida ahora definida por conflictos, padecimiento y aislamiento. La tierra que antes ofrecía sus frutos generosamente, ahora se mostraba reticente, haciendo que Adán y Eva enfrentaran por primera vez la maldición impuesta. Génesis 3, 17 a 18 relata las advertencias divinas a Adán. La tierra está maldita por tu causa. Con dolor sacarás de ella el alimento todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y abrojos, y comerás las hierbas del campo. La separación física del Edén simbolizaba un desorden espiritual más profundo, una brecha que tardaría generaciones en superarse. Su existencia cotidiana se convertiría en un constante recordatorio de su distanciamiento de Dios, y cada espinilla y abrojo les recordaría las ramificaciones de su transgresión. Sin embargo, incluso en medio de este sufrimiento, Adán y Eva mantenían la esperanza de que, quizás algún día, encontrarían un camino para volver a Dios. El libro de Adán y Eva narra sus primeros días en este entorno alterado, llenos de confusión y agonía.
La luz del sol, antes un elemento benigno en Edén, ahora parecía fría y desafiante. Adán, quien una vez gozaba del verdor lujoso de Edén, ahora lidiaba con un suelo hostil, hojas que le cortaban las manos y plantas que requerían su constante atención. No obstante, en medio de estas adversidades, la esperanza de ambos permanecía inquebrantable. El texto subraya la persistencia de Adán y Eva al mostrar que, incluso en las dificultades, nunca abandonaron su dedicación a la oración y al recogimiento. Cada amanecer se levantaban, inclinaban sus rostros al suelo y oraban a Dios, implorando su perdón y clamando por su misericordia. Esta rutina se repetía día tras día, adoptando una vida marcada por la humildad y la introspección. Este ciclo diario de oración es reflejado en Lamentaciones 3:22-23, que proclama: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque sus compasiones no han fallado. Se renuevan cada mañana, grande es tu fidelidad». En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Incluso en el exilio, lloraban con la esperanza de que la misericordia de Dios se renovara cada día, rejuveneciendo sus corazones con cada reiteración. Mediante su devoción, Adán y Eva evidenciaban que la conversión no es solo un momento, sino un recorrido. Nos demuestran que la verdadera transformación implica más que palabras. Requiere un corazón renovado y un firme compromiso con Dios. Santiago 4:8 extiende un llamado impactante a todos los fieles. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros que sois de doble ánimo. Durante su destierro, las penurias de Adán y Eva los acercaron más a Dios, purificando sus corazones mientras intentaban restaurar lo que habían perdido. Sin embargo, su trayecto hacia la redención no fue sencillo. El texto narra cómo, incluso en su diligente búsqueda de Dios, combatían contra el sufrimiento y el dolor que los acosaban. Añoraban los días en Edén, cuando su relación con Dios era libre y sin restricciones. En el presente, cada paso que daban estaba impregnado de dolor, tanto físico como emocional. Sin embargo, este sufrimiento no los abrumaba, sino que los impulsaba a intensificar su devoción, fortaleciendo así su conexión con Dios. En un momento conmovedor, Adán expresa: «Oh Señor, contempla mi aflicción y otórgame tu gracia. No me desampares en este desamparo». Este clamor es un eco del Salmo 51:10, donde se solicita una renovación espiritual. Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Reconocían que únicamente Dios podía mitigar su tormento interno y depositaban su confianza en que su misericordia sería suficiente. Estos gestos de arrepentimiento demuestran el valor de vivir una vida marcada por la humildad y la entrega total. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, ellos evidenciaban que el arrepentimiento no es un castigo, sino una oportunidad para reconectar con Dios, dejar atrás el orgullo y emprender un camino de renovación espiritual. Su estrategia era persistir en la búsqueda de la presencia divina a pesar de sentirse aislados, invocando su gracia aun cuando se sintieran indignos. En Mateo 5:4, Jesús asegura: "Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo". El deseo de Adán y Eva se extendía más allá del regreso a Edén. Anhelaban recuperar la cercanía con Dios. De este modo, la historia de Adán y Eva se convierte en una lección de fe a través del arrepentimiento. Nos enseñan que aunque el dolor pueda distanciarnos, el genuino arrepentimiento nos guía de regreso a Dios. Su relato nos alienta a adoptar la humildad, sabiendo que el perdón de Dios está tan al alcance como su amor, y que cada acto de arrepentimiento sincero nos acerca más a Él. Después de años de desafíos, arrepentimiento y resiliencia, Adán y Eva fueron bendecidos con hijos. Su primogénito Caín, seguido por Abel, infundió nueva esperanza y propósito a su exilio. En el libro de Adán y Eva, el nacimiento de Caín y Abel se celebra como un momento de gran alegría y agradecimiento. Para Adán y Eva, estos hijos no solo representaban bendiciones, sino también símbolos de vida y redención, marcando un nuevo comienzo en un entorno desafiante. Génesis 4. Uno captura esta felicidad con simpleza. Con la ayuda del Señor, he dado a luz a un hijo. Las palabras de Eva son un testimonio de su gratitud y del reconocimiento de que, incluso en el exilio, la presencia de Dios seguía manifestándose en sus vidas. Sus hijos les recordaban que la existencia aún era sagrada y que la promesa de Dios de un futuro redentor se manifestaba a través de su linaje. Caín y Abel eran más que meros descendientes, eran testimonios vivientes de que la gracia de Dios permanecía activa, un símbolo de esperanza en un panorama lleno de retos. No obstante, como se relata en Génesis, el relato de Caín y Abel eventualmente se tornaría en una narración de tragedia. La pureza de su nacimiento se vería ensombrecida por la presencia del mal dentro de la humanidad. Conforme los niños crecían, emergían discrepancias entre ellos. Caín, dedicado a la agricultura, fue consumido por la envidia y el resentimiento, mientras que Abel, dedicado al pastoreo, se caracterizaba por su gentileza y piedad. El libro de Adán y Eva relata estos primeros conflictos, mostrando cómo la maldad emanó de los progenitores hacia sus hijos, creando rivalidad y celos en el núcleo familiar. En Génesis 4:3-5 se describe cómo cada hermano hizo ofrendas al Señor. Caín aportó productos de la tierra como ofrenda al Señor, y Abel ofreció los mejores cortes de los primeros nacidos de su rebaño. El Señor favoreció a Abel y su ofrenda, pero no así a la de Caín, lo que intensificó la envidia de Caín hacia su hermano, plantando las semillas del mal en su corazón. En un día fatídico que marcaría la primera gran tragedia de la humanidad, Caín, abrumado por su envidia, guió a Abel al campo y allí acabó con su vida, tiñendo de rojo la tierra con la sangre de su propio hermano. Génesis 4:8 narra este momento decisivo. Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Para Adán y Eva, el dolor fue indescriptible. La alegría familiar se transformó en un duelo insoportable. No solo habían perdido a un hijo, sino que el otro había caído en la espiral de la ira y el odio.
Las repercusiones del pecado de Caín se extendieron a toda la familia, desgarrando el lazo que una vez los unió. El libro de Adán y Eva detalla profundamente el dolor de Adán y Eva. Lloraban no solo la muerte física de Abel, sino también la pérdida espiritual de Caín. El relato describe cómo el corazón de Adán se partía de dolor al enfrentarse a la magnitud de lo ocurrido, un reflejo de la caída humana de la gracia. La muerte de Abel se convirtió en un sombrío recordatorio de la oscuridad que el pecado había introducido en el mundo. Ya no podían proteger a sus hijos del odio que ellos mismos habían ayudado a engendrar. En Génesis 4:10, Dios confronta a Caín diciendo: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estas palabras subrayan la trascendencia cósmica del acto de Caín. La tierra misma lamentaba la pérdida de una vida inocente y las repercusiones del pecado resonaban en toda la creación. Para Adán y Eva, este evento cimentó la dura realidad de su exilio. No solo se encontraban distanciados de Dios, sino que ahora sus hijos encarnaban el legado de su transgresión. Sin embargo, incluso en su desolación, Adán y Eva no renunciaron a su fe. Continuaron buscando a Dios, confiando en encontrar consuelo en sus momentos más oscuros. Soportaron la pérdida con humildad, reconociendo que las consecuencias de sus pecados superaban lo imaginable. Romanos 5:12 expone cómo el pecado hizo su entrada en el mundo por un solo hombre, y con el pecado llegó la muerte que se extendió a todos porque todos pecaron. La congoja de Adán y Eva ante la muerte de Abel va más allá de la tristeza por perder a un hijo. Es el dolor de ver el pecado arraigarse en sus descendientes. A pesar del inmenso sufrimiento, su fe en la promesa divina no flaqueó. Aunque Caín se desvió del camino, ellos tuvieron más hijos, aferrándose a la esperanza de que algún día vendría un Redentor para restaurar lo que se había roto. Esta narrativa subraya que, aún en las profundidades del dolor, el plan de redención de Dios permanece intacto. El relato de Adán y Eva nos invita a perseverar en la fe, aun cuando el dolor de nuestras pérdidas parezca abrumador, confiando en que la palabra de Dios es firme. Con la historia de Caín y Abel se enfrentaron de primera mano a las consecuencias del pecado original. Fueron la primera familia en experimentar tanto la vida como la muerte, la alegría y la aflicción, marcando el comienzo de la humanidad en un mundo alterado por el pecado. Esta se convirtió en la amarga realidad de un mundo caído. No obstante, incluso en medio de su profundo dolor, siguieron confiando en la promesa de Dios, creyendo que eventualmente su sufrimiento sería sanado y la humanidad restaurada. La vida fuera del Edén se transformó en una ardua batalla diaria para Adán y Eva. El edénico entorno que antes disfrutaban fue reemplazado por un ámbito árido y despiadado. Génesis 3, 17 a 19 ilustra este cambio cuando Dios anuncia que la tierra será maldita a causa de sus acciones. Brotarán para ti espinas y cardos, y comerás las plantas del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses al suelo. Ya no podían simplemente recoger frutos o beber de los ríos como en Edén. Cada alimento consumido se ganaba a través de arduo trabajo y lucha. Y cada día estaba marcado por el sufrimiento continuo y la escasez de recursos. Su vínculo con la tierra se convirtió en una constante fuente de aflicción, un recordatorio perpetuo de las secuelas del pecado. El libro de Adán y Eva describe detalladamente estos retos, tanto físicos como emocionales. Adán y Eva no solo superaron las adversidades tangibles, sino también el dolor emocional de un exilio forzoso. Lidiaron con el hambre, la enfermedad y las inclemencias del tiempo sin la seguridad y la abundancia de Edén. La tierra les resistía. Los elementos se volvían contra ellos
y cada esfuerzo requería una fuerza que nunca antes habían necesitado desplegar. Cada jornada era una lucha por sobrevivir en un entorno que ahora les era hostil. El Salmo 90:10 refleja esta realidad, señalando que la duración de nuestra vida es de 70 años, o quizás 80 si somos fuertes. Sin embargo, incluso estos años están plagados de dificultad y aflicción. Pronto pasan y nosotros volamos. Los días que Adán y Eva una vez vivieron llenos de paz, ahora estaban marcados por tribulaciones y dolor, entendiendo la fragilidad de la vida y el verdadero costo del pecado, mientras el mundo a su alrededor parecía resaltar su exilio espiritual. El peso emocional de sus circunstancias era abrumador. Cada obstáculo les recordaba lo mucho que habían perdido. La presencia de Dios, que antes era una constante reconfortante, ahora parecía distante. A pesar de las adversidades físicas, no cesaban en su empeño por mantenerse fieles a Dios. Diariamente se levantaban para ofrecer oraciones, solicitando la fortaleza necesaria para perseverar. Aunque sentían que Dios estaba lejos, mantenían su fe, usando la oración como un anclaje en un mundo que les resultaba casi irreconocible. Siguiendo las enseñanzas de Jesús en Mateo, que dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para Adán y Eva, cada instante de oración era una entrega, un acto de poner sus pérdidas delante de Dios. A pesar de la aridez del entorno y la dureza del terreno, encontraban consuelo espiritual en esta conexión, recordando que la promesa de redención seguía vigente. Sus días estaban marcados por el sufrimiento y sus noches por la añoranza. Sin embargo, persistieron, aprendiendo a adaptarse a su nuevo entorno. El libro de Adán y Eva destaca que sacaban fuerza de su amor mutuo y de su fe compartida. Se enfrentaron a enfermedades y cuando uno enfermaba, el otro lo cuidaba hasta su recuperación. Superaron juntos las semanas más sombrías, una unidad que los mantuvo resistentes incluso cuando las condiciones del mundo físico desafiaban cada uno de sus pasos. Cada una de sus batallas subraya la fragilidad de la vida y la perseverancia necesaria para superar las adversidades. Su fortaleza se forjó en la dificultad y su esperanza se nutría de su fe en la misericordia divina. Santiago 1:12 nos dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque una vez aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman». El camino de Adán y Eva, marcado por la supervivencia y el sufrimiento, los acercó a comprender el significado profundo de la promesa divina. Una corona de vida que llegaría, pero solo tras enfrentar pruebas de fe y resistencia. Comprendieron que cada árbol en el campo, cada período de sequía y cada pedazo de tierra eran partes de la vida que ahora debían enfrentar a causa del pecado. Pero su supervivencia iba más allá del sufrimiento físico. Era aprender a vivir en dependencia de Dios, aceptar sus propias fallas y buscar a diario su fortaleza. El libro de Adán y Eva nos enseña que incluso cuando el mundo se muestra implacable, la presencia de Dios ofrece refugio y la fe puede transformar el sufrimiento en una muestra de resistencia. En esta parte de su historia, Adán y Eva se convierten en símbolos de resiliencia y fe, demostrando que ante los desafíos de la vida, nuestra verdadera fortaleza reside en la rendición y la comunión con Dios.
Su agonía nos recuerda que, aunque el pecado ha traído fragilidad al mundo, la fe tiene el poder de sostenernos, enseñándonos paciencia, humildad y la fuerza necesaria para continuar. En los momentos más oscuros de su exilio, Adán y Eva se aferraron a una profunda esperanza, la promesa de la redención. El libro de Adán y Eva cuenta que, incluso en medio de su desolación, Dios no los dejó solos. En su benevolencia, les anticipó la venida de un Mesías que finalmente eliminaría la distancia creada entre Dios y la humanidad. Esta visión se transformó en la base de su esperanza, un haz de luz que los guiaba a seguir adelante pese a las adversidades. Este augurio de un Redentor venidero resuena con la primera profecía mesiánica en Génesis 3:15, cuando Dios advierte a la serpiente después del pecado original: «Pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón». Esta promesa inyectó a Adán y Eva una profunda esperanza, con la certeza de que algún día un heredero suyo vencería al adversario y restituiría la comunión perdida entre Dios y los seres humanos. Según el libro de Adán y Eva, estas palabras divinas confirmaban que, a pesar de su transgresión, el plan de redención de Dios estaba ya en curso. Se les aseguró que de su linaje surgiría un Salvador que derrotaría el pecado, la muerte y la alienación que su desobediencia había generado. Para Adán y Eva, quienes habían presenciado directamente las repercusiones de sus actos, esta promesa era fundamental. Esta revelación dio sentido a su padecer y transformó su exilio en un camino hacia la redención definitiva. El concepto de un Salvador que expiaría los pecados de la humanidad permea el Antiguo Testamento. Isaías 53:5 profetiza la victoria de este Redentor diciendo: «Él fue herido por nuestras rebeliones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz recayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados». Esta profecía anticipa la llegada de Jesús, quien, según la fe cristiana, cumpliría la antigua profecía que cerraría la brecha iniciada en el Edén. Durante su existencia, Adán y Eva sostuvieron esta esperanza, legando la promesa a sus descendientes. La profecía de un Redentor se erigió como un pilar de fe para las futuras generaciones, apoyándolas a través de exilios, adversidades y la distanciación de Dios. Mantuvieron la creencia de que, aunque enfrentaran la aflicción de la pérdida y los retos de la supervivencia, el plan divino se manifestaría a su debido tiempo. Estaban convencidos de que eventualmente un descendiente suyo erradicaría el mal y restauraría la relación de la humanidad con Dios. En el Nuevo Testamento, esta esperanza se reafirma en Juan 3:16, que declara: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna». El anhelo por la reconciliación se ve reflejado en esta promesa de salvación, promesa que se materializaría en Jesucristo, el Redentor, que vino a suprimir la separación entre Dios y la humanidad. El libro de Adán y Eva sugiere que esta promesa no era solo una esperanza difusa, sino una fuente constante de fortaleza para Adán y Eva. Cada desafío que enfrentaban les recordaba que su historia era parte de un esquema mayor, que iba más allá de su sufrimiento inmediato. Eran protagonistas en un plan divino destinado a traer curación y renovación a toda la creación. Romanos 5:19 describen esta visión redentora, señalando que, en su exilio, Adán y Eva se convirtieron en símbolos de esperanza, una esperanza de que el amor y la misericordia de Dios superaban la magnitud del pecado. La visión de un Salvador les brindó una perspectiva de un mundo renovado, en el cual la humanidad volvería a estar en concordia con Dios.
Esta promesa fue el cimiento de su fortaleza, transformando su soledad en expectativa y su destierro en una travesía sagrada hacia la gracia divina. Su relato de esperanza ha resonado a lo largo de los siglos, tocando a cada generación que ha experimentado el dolor de estar alejados de Dios. La expectativa de un Redentor, una promesa destinada a realizarse, resuena en el corazón de cada fiel, recordándonos que no importa la profundidad del sufrimiento, la redención divina siempre está al alcance. A medida que Adán y Eva avanzaban en sus vidas, se transformaron en algo más que los progenitores de la humanidad. Se convirtieron en pilares de la fe para sus descendientes. En el libro de Adán y Eva aprendemos cómo, a pesar de sus tribulaciones, asumieron roles de guías y maestros, dejando un legado de fe, esperanza y perseverancia. Comunicaron su experiencia en Edén, la enseñanza y la profecía de un Salvador venidero, inculcando en cada generación una visión de redención y misericordia divinas. El libro de Génesis 5:3 relata la continuidad de este legado a través de Adán. Cuando Adán vivió 130 años, tuvo un hijo a su propia imagen, a quien llamó Set. Tras la pérdida de Abel y la partida de Caín, Dios les concedió otro hijo, Set, como un recordatorio de que su misión perduraría a través de su linaje. A través de Set y sus descendientes, Adán y Eva no solo transmitieron su conocimiento sobre la creación y el pecado original, sino también la esperanza en la promesa divina. En el libro de Adán y Eva, enseñaron a sus hijos sobre la belleza y la armonía de Edén, no solo para provocar nostalgia, sino para enfatizar la sabiduría de Dios y la paz que experimentaron en su presencia. Su herencia fue más que una narrativa. Era un llamado a la penitencia, la humildad y la fe en Dios. Las enseñanzas que compartieron sirvieron para recordar a sus descendientes lo perdido y la redención que estaba por venir. El libro de Proverbios 22:6 captura este espíritu, aconsejando: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. A medida que la familia crecía, Adán y Eva le recordaban que los desafíos de la vida tenían un significado más profundo. Formaban parte de una gran historia orquestada por Dios. Deuteronomio 6:6-7 nos dice: estos mandamientos que hoy te doy estarán en tu corazón. Se los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Este mandato, dado generaciones después, refleja la práctica que Adán y Eva adoptaron al compartir la promesa de Dios con cada nueva generación. En sus últimos años, Adán y Eva asumieron el rol de mentores espirituales, demostrando a su familia que la fe implica confiar en Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Enseñaron a sus descendientes sobre la oración, el ayuno y los actos de devoción, transmitiendo las tradiciones de fe que habían practicado en el exilio. Estos rituales se convirtieron en una forma para que su familia se conectara con Dios, aún sin la presencia directa que habían conocido en Edén. Hebreos 11:13-14 habla de esta fe, diciendo que todas estas personas murieron manteniendo la fe, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos y saludándolo y reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No alcanzaron a presenciar la materialización de las promesas divinas, sin embargo, las contemplaron desde lejos. Adán y Eva no tuvieron la oportunidad de conocer al Salvador, pero su existencia estuvo marcada por una fe constante en las promesas del Señor, sembrando en su descendencia un sólido anhelo de redención futura. El libro de Adán y Eva culmina con la narración de sus días finales, marcados por una mezcla de pesar y respeto profundo. Sus herederos
no solo lamentaron la muerte física de sus ancestros, sino también la extinción de quienes fueron los primeros en atestiguar las maravillas creadas por Dios. Entendieron que la experiencia de Adán y Eva ofrecía enseñanzas preciosas sobre la resistencia, el arrepentimiento y la expectativa de un vínculo renovado con el Creador. Después de su muerte, su familia continuó propagando su legado. Las generaciones subsecuentes mantuvieron viva la narrativa del Edén, la profecía de un Redentor y las tradiciones de oración y dedicación espiritual. La fe de Adán y Eva perduró, sentando las bases para futuros creyentes que aguardarían la realización de la promesa divina. Romanos 5, 18 a 19 refleja la trascendencia de sus actos y legado. Justo como un solo fallo trajo condena a la humanidad, un solo acto redentor abrió el camino a la justificación y vida para todos. El legado de Adán y Eva es uno de creencia resiliente, esperanza inquebrantable a pesar de las tribulaciones y un compromiso inalterable con las promesas de Dios. Dejaron un relato que se ha transmitido de generación en generación, evocando los albores de la humanidad, su caída y la promesa definitiva de salvación. En sus vidas demostraron que la fe puede florecer incluso en un mundo desgarrado, creando un legado que destaca la benevolencia divina y su compromiso eterno. Gracias por seguir este recorrido por el libro de Adán y Eva. Si esta historia del primer enfrentamiento y convicción de la humanidad te ha impactado, te invitamos a que lo compartas, comentes y te suscribas a Deep Bible Stories. Déjanos un comentario aquí abajo con tus impresiones. ¿Qué lección del periplo de Adán y Eva te resonó más? ¿De qué manera te inspira su historia en tu propio recorrido espiritual? Ten presente que, aunque su saga comenzó en el exilio, señala hacia la redención, una promesa que permanece viva para todos nosotros hoy día. Al enfrentar nuestras propias pruebas, podemos, como Adán y Eva, aferrarnos a la esperanza del amor y el plan redentor de Dios. Adán y Eva, más allá de ser simplemente los primeros seres humanos, según la tradición judeocristiana, simbolizan la interacción inicial entre la humanidad y la divinidad. Su historia, rica en simbolismo, se extiende a través de diversas interpretaciones teológicas y filosóficas, sugiriendo que su legado va más allá del pecado original. Abarca la continua lucha humana entre la obediencia y la tentación, la pureza y la corrupción. La figura del Salvador, profetizada desde los primeros días post-Edén, no solo sirve como un faro de esperanza para la humanidad, sino también como un recordatorio del plan redentor permanente de Dios. Esta figura mesiánica, anticipada en diversas formas a lo largo del Antiguo Testamento, es vista como un puente entre la humanidad caída y un estado de gracia restaurado, una conexión que promete superar la brecha impuesta por el pecado original. En la cultura y la literatura, la historia de Adán y Eva ha sido explorada y reinterpretada en múltiples contextos, reflejando las inquietudes y desafíos de cada época. Desde obras de arte clásicas hasta modernas adaptaciones cinematográficas, la narrativa de Adán y Eva sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para artistas que buscan explorar temas de inocencia, caída y redención. La descendencia de Adán y Eva, particularmente las figuras de Caín, Abel y Set, ilustran las ramificaciones de sus acciones iniciales y cómo éstas influenciaron generaciones futuras. Estas narrativas subrayan la importancia de las decisiones personales y su impacto en el curso de la historia humana, presentando un esquema de responsabilidad y consecuencias que resuena hasta hoy. La espiritualidad y la fe de Adán y Eva, después de su exilio del Edén, se pueden interpretar como un modelo para la resiliencia espiritual. Enfrentados con la adversidad y el arrepentimiento, su relación con Dios evoluciona hacia una de diálogo y búsqueda continua.
un tema que resuena con las experiencias espirituales de muchos creyentes a lo largo de las épocas. En términos teológicos, la historia de Adán y Eva se ha utilizado para debatir y profundizar en conceptos de libre albedrío y predestinación. Estos debates destacan cómo las acciones humanas interactúan con la soberanía divina, un pilar fundamental en muchas discusiones doctrinales dentro del cristianismo y otras religiones monoteístas. El jardín del Edén, más allá de su interpretación literal, como un lugar físico, es a menudo visto como un estado de conciencia o una metáfora del estado original de comunión con Dios, perdido, pero no irrecuperable. Esta interpretación abre la historia a una dimensión más profunda, donde el jardín representa la pureza y plenitud que la espiritualidad busca recuperar. Finalmente, el impacto de la historia de Adán y Eva en la ética y la moral en la sociedad contemporánea es notable. A través de su narrativa se exploran temas de culpa, redención y la búsqueda de sentido en un mundo donde las dicotomías del bien y el mal son a menudo más complejas de lo que aparentan. Estas lecciones se vuelven críticas en un mundo que lucha con los dilemas de la justicia, la moralidad y la integridad. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable.
En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo antes de Cristo, ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva,
y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Abel, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica.
A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Set y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica. Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Set es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas. La línea de Set representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral. La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia. Además, entender la línea de Set nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica,
sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos. Esta capacidad extraordinaria para procrear aseguraba que la tierra se poblara rápidamente en un período en el que la mortalidad podía ser alta y las condiciones de vida difíciles. Estas narrativas no solo destacan la importancia de la fertilidad en los textos bíblicos, sino que también reflejan cómo las primeras comunidades valoraban la procreación como un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento. El legado de Adán y Eva, por lo tanto, no se mide solo en términos de sus enseñanzas y la vida espiritual, sino también en su capacidad para llenar la tierra con sus descendientes. En comparación con registros modernos de fertilidad, como el de Valentina Vasilieva, quien es conocida por haber tenido 69 hijos, la proeza reproductiva de Eva parece aún más impresionante. Si bien los registros históricos modernos pueden documentar casos extraordinarios, la figura de Eva se mantiene como un símbolo de maternidad extrema en el contexto de la narrativa bíblica. La discusión sobre Eva como la madre más fértil de la historia ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas sociedades veían la maternidad, como una bendición y una misión divina. Este punto de vista no solo destaca la importancia de Eva en la historia bíblica, sino que también ofrece un contrapunto cultural a la forma en que entendemos la fertilidad y la maternidad hoy en día. Reflexionar sobre estos comparativos permite un diálogo entre el pasado y el presente, donde la figura de Eva puede ser revisitada y reinterpretada a la luz de conocimientos modernos sobre la salud, la genética y la fertilidad humana. Este enfoque ayuda a contextualizar la historia bíblica dentro de un marco más amplio de comprensión humana y científica. Los descendientes de Adán y Eva representan, según las Escrituras, el origen de toda la diversidad humana. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra comenzó a poblarse y a diversificarse. Este pasaje sugiere que, desde los primeros días, la humanidad mostraba una variedad de rasgos físicos y culturales que se expandirían a lo largo de las generaciones. Esta diversidad inicial es un tema fascinante, ya que plantea preguntas sobre cómo las primeras comunidades humanas interactuaban y se desarrollaban. Los estudios modernos de ADN mitocondrial, que buscan rastrear la ascendencia materna común a todos los humanos, apoyan la idea de una Eva mitocondrial, una figura teórica que sería la madre ancestral común. El concepto de una Eva mitocondrial no solo fortalece las narrativas bíblicas sobre la universalidad de Adán y Eva como progenitores, sino que también ofrece una base para entender la interconexión de todas las razas y etnias. Esta perspectiva científica proporciona un puente entre la fe y la ciencia, donde ambas pueden colaborar para explorar y explicar las complejidades de la herencia humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la teoría de la Eva mitocondrial es un punto de encuentro entre la narrativa bíblica y la ciencia moderna. Esta teoría sugiere que todos los seres humanos modernos descienden de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Aunque esta Eva científica no es la misma que la Eva bíblica, el concepto refuerza la idea de un origen común para todos los humanos. La genética mitocondrial ha permitido a los científicos trazar la herencia materna a través de generaciones, proporcionando una imagen fascinante de la migración y evolución humana. Este estudio no solo respalda algunas de las ideas fundamentales sobre la unidad y diversidad de la humanidad, sino que también abre diálogos sobre cómo interpretamos los textos antiguos a la luz de nuevos conocimientos. Reflexionar sobre la figura de la Eva mitocondrial permite una exploración más profunda de cómo las historias bíblicas pueden ser vistas a través de un prisma científico, ofreciendo nuevas maneras de entender antiguas verdades. Estos encuentros entre ciencia y fe son vitales para una comprensión holística del pasado humano y su relevancia en el presente. A pesar de que Eva es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, muchas otras mujeres han desempeñado roles cruciales en las narrativas bíblicas. Desde Sara y Rebeca en el Antiguo Testamento hasta María y María Magdalena en el Nuevo Testamento, las mujeres han sido agentes clave en la historia de la salvación. Estas mujeres no solo fueron importantes en sus roles familiares y maternales, sino también como líderes, profetisas y testigos de los actos de Dios. Su presencia y acción demuestran que, aunque a menudo subrepresentadas, las mujeres tienen un legado poderoso y diverso en las Escrituras. Reflexionar sobre estas figuras en conjunto con las hijas de Adán y Eva nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de los papeles femeninos en la Biblia. Reconocer su contribución es esencial para una interpretación más equilibrada y profunda de las Escrituras sagradas. Las historias de las hijas de Adán y Eva, aunque brevemente mencionadas en la Biblia, abren varias discusiones teológicas importantes. Estos debates abarcan desde el papel de las mujeres en las Escrituras hasta cómo interpretamos los silencios y las omisiones en los textos sagrados. Estas discusiones también tocan temas de igualdad, interpretación y la autoridad de los textos apócrifos. Al explorar estas historias, los teólogos y fieles pueden encontrar nuevas perspectivas sobre las enseñanzas tradicionales y las prácticas contemporáneas de fe. El estudio de estas figuras menos conocidas invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la representación en las narrativas religiosas, ofreciendo una oportunidad para revisitar y posiblemente reinterpretar las tradiciones antiguas en un contexto moderno. A lo largo de la historia, la representación de las hijas de Adán y Eva en el arte y la cultura ha sido escasa y a menudo simbólica. En la iconografía cristiana y judía, estas figuras rara vez son el foco principal, lo que refleja su papel periférico en las Escrituras. Sin embargo, cuando aparecen, suelen ser representadas en escenas que destacan su papel como conectoras de las generaciones y como símbolos de la fecundidad y la continuidad humana. Estas representaciones son importantes para entender cómo diferentes épocas y culturas han interpretado y valorado a estas mujeres. A través del arte, la literatura y otros medios culturales, se pueden explorar las variadas percepciones sobre su identidad y su significado dentro del relato bíblico. La falta de representación específica también habla de la necesidad de reexaminar y posiblemente expandir nuestra comprensión de estas figuras.
Al incorporar más activamente a las hijas de Adán y Eva en el discurso cultural y artístico, podemos enriquecer nuestra interpretación de la historia humana y su diversidad. El estudio feminista de la Biblia ha proporcionado nuevas interpretaciones y críticas de cómo se presentan las figuras femeninas en las Escrituras. En el caso de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas cuestionan su ausencia en muchos relatos y buscan revalorizar su presencia como fundamentales para la narrativa bíblica. Este enfoque ayuda a desafiar y expandir las tradicionales interpretaciones masculinocéntricas del texto sagrado. La reevaluación de estas figuras desde una perspectiva feminista no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en las Escrituras, sino que también permite una comprensión más equilibrada y diversa de los textos. Al explorar las historias de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas enfatizan la necesidad de una representación más inclusiva y justa en las enseñanzas religiosas y en la comunidad de fe. Este enfoque también invita a los fieles y eruditos a considerar cómo las interpretaciones contemporáneas pueden influir y mejorar la inclusión y la igualdad dentro de las comunidades religiosas, promoviendo un diálogo más abierto y equitativo sobre el papel de las mujeres en la historia religiosa. Las hijas de Adán y Eva también se encuentran en el centro de las discusiones teológicas contemporáneas sobre la interpretación bíblica y la autoridad de los textos apócrifos. Estas discusiones a menudo abordan cómo los relatos tradicionales pueden ser reinterpretados o expandidos para reflejar una comprensión más completa de la historia bíblica. La teología moderna, al reconsiderar estos relatos, busca entender mejor el contexto cultural y histórico de las Escrituras, así como su aplicabilidad a los problemas y cuestiones actuales. Este enfoque puede llevar a una apreciación más profunda de las Escrituras como documentos vivos que continúan influyendo y guiando a las comunidades de fe en todo el mundo. Estas discusiones destacan la importancia de la diversidad interpretativa y la inclusión en la formación teológica, asegurando que las voces de todas las figuras bíblicas, incluidas las hijas de Adán y Eva, sean escuchadas y consideradas en la educación religiosa y la práctica espiritual. En un mundo cada vez más globalizado, las historias de las hijas de Adán y Eva adquieren nuevas dimensiones y relevancia. Al reinterpretar estas historias en diferentes culturas y comunidades, podemos descubrir paralelismos y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de la historia humana y la diversidad cultural. Este proceso de reinterpretación no solo permite a las comunidades de diferentes partes del mundo encontrar resonancias con sus propias historias y tradiciones, sino que también fomenta un diálogo intercultural que puede llevar a una mayor comprensión y respeto mutuo. Al estudiar estas figuras bíblicas, podemos explorar cómo los temas universales de familia, fe y supervivencia se manifiestan en diversas formas alrededor del mundo. Al concluir esta exploración de las hijas de Adán y Eva, es esencial reconocer que su historia es parte de una narrativa continua que se extiende a través de generaciones y culturas. Aunque a menudo se encuentran en los márgenes de las escrituras principales, su presencia y su legado son cruciales para entender la totalidad de la historia bíblica. La continuidad de su historia en nuestras discusiones y estudios no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también informa nuestras prácticas y creencias actuales. Al integrar más plenamente a estas figuras en la narrativa bíblica, podemos abordar las preguntas y desafíos contemporáneos con una perspectiva más completa y compasiva.
Estas reflexiones finales nos invitan a seguir explorando y reinterpretando las historias bíblicas, asegurando que todas las voces, incluso las más silenciadas históricamente, sean reconocidas y valoradas en nuestra búsqueda de significado y verdad. Estas son las secciones restantes como solicitaste. Si necesitas ajustes o adiciones específicas, estaré encantado de realizar los cambios que consideres necesarios. ¿Qué sabemos realmente sobre Adán y Eva? Esta narrativa, vista como una explicación única del comienzo de la humanidad, continúa intrigando a eruditos y religiosos. Pero ¿por qué esta historia persiste con tanta fascinación? Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido influenciados por historias más antiguas, como los mitos sumerios y babilónicos. A medida que esta nueva evidencia desafía las interpretaciones tradicionales, abre una oportunidad intrigante para explorar las influencias culturales y religiosas en la formación de los textos bíblicos. En el vídeo de hoy, descubriremos cómo la historia de los inicios de la humanidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Detallemos la historia de Adán y Eva, haciendo paralelos entre los estudios bíblicos antiguos y los nuevos descubrimientos recientes que nos traen preguntas un poco más complejas. Pero antes de descubrir qué nos traen como novedades los nuevos estudios y descubrimientos, es necesario profundizar un poco más en algunos aspectos que la propia Biblia nos viene mostrando desde hace siglos. La idea de Adán y Eva como los primeros humanos también se conecta con cuestiones de moralidad y pecado original, temas que resuenan en varias culturas. La figura de la serpiente, por ejemplo, aparece en muchas mitologías como símbolo de conocimiento prohibido o traición. Esta presencia intercultural plantea la pregunta de cuánto del mito de Adán y Eva es una creación original y cuánto deriva de historias preexistentes. Además, la noción de un paraíso perdido y la expulsión de él son temas recurrentes en muchas tradiciones religiosas, sugiriendo una narrativa compartida que trasciende culturas. Los relatos de una creación divina de los primeros humanos también se encuentran en textos antiguos como la Epopeya de Gilgamesh, donde se describen eventos y personajes que recuerdan la historia de Adán y Eva. En estas historias encontramos temas de creación, tentación y castigo que son centrales no solo para la narrativa bíblica, sino para la comprensión de la condición humana en general. Esto plantea preguntas sobre el origen de estos temas y cómo fueron interpretados y adaptados en diferentes contextos culturales. Estas similitudes no son solo coincidencias, sino que indican un intercambio cultural rico y complejo entre antiguas civilizaciones. Los escritores bíblicos, al parecer, no crearon sus historias en un vacío, sino que fueron influenciados por un vasto patrimonio literario que incluye mitos sumerios, babilónicos y cananeos. Esto desafía la visión de que la Biblia es una obra completamente independiente y sugiere que es parte de una tradición literaria más amplia del Medio Oriente. Con estas revelaciones nos vemos obligados a reconsiderar la singularidad de las narrativas bíblicas. Aunque esto pueda parecer amenazador para algunas tradiciones religiosas, también ofrece una oportunidad para apreciar la profundidad y la diversidad de la herencia cultural humana. La historia de Adán y Eva, en lugar de ser solo un relato aislado, es parte de un mosaico mayor que nos conecta a una rica tapicería de historias antiguas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así
sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La arqueología desempeña un papel crucial en la comprensión de las narrativas antiguas. Excavaciones en lugares como Mesopotamia, Egipto y Canaán han revelado textos y artefactos que amplían nuestra visión sobre las culturas que influyeron en la Biblia. Descubrimientos como las tablas de Ebla y los textos de Ugarit ofrecen paralelos impresionantes con las historias del Génesis, sugiriendo que los escritores bíblicos estaban al tanto de estas tradiciones o fueron influenciados por ellas. Estos hallazgos arqueológicos no solo confirman la existencia de relatos antiguos similares, sino que también destacan las conexiones culturales entre los pueblos del cercano Oriente. Estos textos antiguos no son meras curiosidades históricas. Contienen mitos de creación, historias de dioses y relatos de catástrofes naturales que resuenan con las narrativas bíblicas. Por ejemplo, la historia del diluvio en el Génesis tiene notables paralelos con la epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos. Estas similitudes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido adaptados de historias preexistentes, reflejando una continuidad cultural y literaria. El descubrimiento de estas historias proporciona un contexto más amplio para entender los orígenes y el desarrollo de las narrativas bíblicas. La arqueología ha revelado cómo los pueblos antiguos veían el cosmos y su lugar en él. La concepción de un mundo creado por dioses, habitado por humanos y sujeto a intervenciones divinas es un tema recurrente. Los hallazgos muestran que estas ideas estaban profundamente arraigadas en las culturas del cercano Oriente y fueron transmitidas a través de generaciones y fronteras. Esto sugiere que las historias bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y cosmología, compartida por diversas culturas. El estudio comparativo de estas historias antiguas y los textos bíblicos no disminuye la importancia de las escrituras, sino que enriquece nuestra comprensión de ellas. A través de estos descubrimientos podemos ver cómo las ideas sobre creación, moralidad y divinidad evolucionaron y fueron reinterpretadas a lo largo del tiempo. Esto también nos ayuda a entender cómo los escritores bíblicos moldearon sus narrativas para atender a las necesidades espirituales y culturales de sus comunidades. Así, la arqueología no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la singularidad y originalidad de los textos bíblicos. Nos invita a ver la Biblia no solo como un documento religioso, sino como una obra literaria rica, influenciada por una amplia gama de tradiciones culturales y literarias. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, es una fuente rica de mitos y leyendas que influyeron en muchas culturas, incluida la israelita. Los mitos de creación y diluvio, encontrados en textos como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, ofrecen paralelos directos con las historias del Génesis. Estas historias mesopotámicas presentan una visión del cosmos y de los dioses que parece haber sido absorbida y adaptada por los escritores bíblicos. Por ejemplo, la narrativa del diluvio en Gilgamesh presenta a un héroe que construye un arca para salvar a la humanidad, un tema que resuena fuertemente con la historia de Noé. La idea de un jardín paradisíaco también aparece en las mitologías mesopotámicas, lo que sugiere una posible influencia en la concepción del jardín del Edén. En Mesopotamia había mitos sobre jardines divinos habitados por dioses e inmortales. Estos jardines eran vistos como lugares de abundancia y vida eterna, similares al Edén bíblico. La comparación de estos mitos con las historias bíblicas revela cómo ideas sobre la creación y el paraíso fueron compartidas y transformadas a lo largo del tiempo. Los relatos mesopotámicos de dioses que crean humanos a partir del barro
también se asemejan a la narrativa bíblica de la creación de Adán. En textos como el Atrahasis, los dioses moldean a los primeros humanos del barro para servir como trabajadores. Esta historia, aunque diferente en detalles, presenta una visión similar sobre el origen humano y el papel de los dioses en la creación. La presencia de temas e imágenes similares en los textos bíblicos sugiere una influencia cultural y literaria significativa de Mesopotamia. Mesopotamia era una región de intenso intercambio cultural, donde ideas e historias circulaban ampliamente. Ciudades como Babilonia y Uruk eran centros de aprendizaje y creatividad, donde escribas y sacerdotes registraban y preservaban mitos y leyendas. La transmisión de estas historias a través de textos y tradiciones orales probablemente influyó en las comunidades israelitas y sus propias narrativas. Este intercambio cultural es evidente en las similitudes entre los mitos mesopotámicos y bíblicos. De esta forma, Mesopotamia no fue solo una fuente de mitos, sino también un punto de convergencia cultural que moldeó la visión del mundo de las civilizaciones vecinas. Las historias que surgieron de esta región influyeron profundamente en la tradición bíblica, contribuyendo a la formación de una mitología que aún resuena hoy. La comprensión de estas influencias nos permite apreciar la Biblia no solo como un texto religioso, sino como una pieza de literatura global, rica en historias compartidas e ideas comunes. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, contribuyeron significativamente al patrimonio mitológico de la región. Sus historias, escritas en tablillas de arcilla, incluyen mitos de creación que se asemejan a las narrativas bíblicas. Un ejemplo es el mito de Enki y Ninhursag, donde un dios moldea seres humanos del barro, una imagen que resuena con la creación de Adán. Estas historias no solo ilustran la creatividad literaria de los sumerios, sino que también sugieren una conexión cultural con los mitos bíblicos. Los sumerios también tenían un concepto de un paraíso terrenal, similar al jardín del Edén. Este lugar, llamado Dilmun, era descrito como una tierra pura e intacta, donde la muerte y la enfermedad no existían. La descripción de Dilmun como un lugar de felicidad y vida eterna es notablemente similar al Edén bíblico. Esta coincidencia plantea la posibilidad de que la concepción del Edén en la Biblia haya sido influenciada por mitos sumerios. Los paralelos entre Dilmun y el Edén proporcionan una perspectiva fascinante sobre cómo las ideas de un paraíso terrenal fueron transmitidas y transformadas entre culturas. Los sumerios tenían una rica tradición de cuentos sobre dioses y héroes, muchos de los cuales exploraban temas de moralidad, justicia y destino. Estas historias a menudo presentaban dioses que interactuaban directamente con los humanos, moldeando su destino e imponiendo leyes divinas. Esta visión de un orden divino y moral es un tema que también encontramos en la Biblia, lo que sugiere una continuidad cultural y religiosa. Los mitos sumerios no solo influyeron en la forma en que los israelitas concebían su mundo, sino que también moldearon sus ideas sobre moralidad y justicia. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras más famosas de la literatura sumeria, es especialmente relevante. Cuenta la historia de un rey que busca la inmortalidad, encontrando una planta que concede vida eterna, pero que es robada por una serpiente. Esta historia tiene paralelos claros con el relato bíblico del Edén, donde la serpiente también desempeña un papel central. La comparación de estas historias revela cómo temas de inmortalidad y tentación eran comunes en varias culturas del cercano Oriente y fueron reinterpretados en diferentes contextos. Por lo tanto, la influencia sumeria en el Génesis es profunda y multifacética.
Desde temas de creación hasta la idea de un paraíso perdido, los sumerios dejaron una marca indeleble en la tradición bíblica. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las narrativas bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y literatura, reflejando una rica tapicería de influencias culturales y religiosas. La historia del diluvio es una de las narrativas más universales encontradas en culturas de todo el mundo. En la Biblia, el relato de Noé y su arca es uno de los episodios más conocidos. Pero esta historia no es exclusiva de las escrituras hebreas. La epopeya de Gilgamesh, un épico sumerio, contiene una historia de diluvio que es sorprendentemente similar. En este cuento, el héroe Utnapishtim es avisado por los dioses sobre un diluvio inminente y construye un gran barco para salvar a su familia y los animales, un paralelo claro a la historia de Noé. Las similitudes entre estos relatos no son meras coincidencias. Sugieren una tradición compartida de mitos de diluvio en el cercano Oriente. Estas historias reflejan una experiencia común de catástrofes naturales que fueron interpretadas como juicios divinos. La construcción de un arca y la preservación de la vida a través de un cataclismo son temas que aparecen repetidamente, indicando una narrativa culturalmente significativa que trasciende fronteras. La comparación entre la historia de Noé y la de Utnapishtim revela cómo estas narrativas fueron moldeadas por las condiciones y experiencias locales. Los detalles de los dos relatos son notablemente similares. Ambos textos describen a un héroe que es advertido sobre el diluvio por una divinidad benevolente. Construye una embarcación para salvar la vida y finalmente repuebla el mundo. Estos elementos comunes indican una posible influencia directa o una fuente común de inspiración. La historia de Gilgamesh es más antigua que el relato bíblico, lo que sugiere que el mito del diluvio puede haber sido adaptado para alinearse con la teología y la moralidad israelita. Esta adaptación muestra cómo los mitos fueron reinterpretados para reflejar diferentes valores culturales y religiosos. La cuestión del origen de estos mitos es compleja. Algunos estudiosos argumentan que el mito del diluvio se basa en eventos históricos, como inundaciones catastróficas en el cercano Oriente Antiguo. Otros sugieren que estas historias reflejan preocupaciones culturales con la moralidad, la justicia y la renovación. Independientemente de su origen, el mito del diluvio es un ejemplo poderoso de cómo las historias pueden ser transmitidas y transformadas a lo largo del tiempo, reflejando las necesidades y preocupaciones de las sociedades que las preservan. Así, la historia del diluvio, sea en Gilgamesh o en la Biblia, es más que un simple cuento de destrucción y salvación. Es una narrativa profundamente arraigada en la experiencia humana y en la búsqueda de sentido ante el caos y la catástrofe. Al explorar estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas abordaron cuestiones universales de supervivencia, justicia y renovación, ofreciendo una ventana a las preocupaciones y esperanzas humanas. El jardín del Edén es frecuentemente visto como el prototipo del paraíso, una tierra de perfección donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. La narrativa bíblica describe el Edén como un lugar de delicias, donde crecían todos los árboles agradables a la vista y buenos para comer. Sin embargo, el concepto de un jardín paradisíaco no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Mitos de jardines divinos aparecen en varias culturas antiguas, sugiriendo un origen común o influencias interculturales. En muchas de estas culturas, jardines sagrados eran vistos como lugares de encuentro entre dioses y humanos, donde las leyes de la naturaleza podían ser suspendidas.
Estos jardines eran frecuentemente descritos como lugares donde no había muerte, enfermedad o sufrimiento, un eco del Edén bíblico. En textos sumerios y babilónicos encontramos descripciones de Dilmun y otros jardines divinos que comparten características con el Edén, como la presencia de árboles sagrados y ríos que fluyen de una fuente divina. Estas similitudes sugieren que la idea de un jardín paradisíaco era una imagen poderosa y recurrente en las culturas del cercano Oriente. La ubicación del Edén también es un tema de debate entre estudiosos. Algunos creen que podría estar localizado en una región montañosa, dada la mención de 4 ríos, Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, que fluyen del Edén. Esta descripción geográfica puede haber sido influenciada por los paisajes fértiles de Mesopotamia, donde ríos como el Tigris y el Éufrates eran cruciales para la agricultura y la vida. La mención de estos ríos en el Génesis puede reflejar un intento de conectar el paraíso terrestre con la geografía real del cercano Oriente, anclando la historia en un contexto familiar para los primeros oyentes y lectores. El Edén es a menudo asociado con la idea de una era dorada, un tiempo de inocencia y plenitud antes de la caída del hombre. Esta concepción de una edad de oro es común en muchas mitologías y generalmente representa un estado perdido de perfección que la humanidad desea recuperar. En la narrativa bíblica, la expulsión de Adán y Eva del Edén marca el fin de esa era y el inicio de la historia humana como una jornada de sufrimiento y búsqueda de redención. Esta pérdida del paraíso es un tema poderoso que resuena en muchas culturas y tradiciones religiosas. Por lo tanto, el Jardín del Edén no es solo un escenario en la narrativa bíblica, sino un símbolo profundo de esperanza, perfección y el deseo humano de retornar a un estado de gracia. La exploración de los orígenes y paralelos de esta idea en otras culturas nos ayuda a entender mejor el atractivo universal de este mito y la profundidad de su influencia en la imaginación religiosa y cultural. Los cananeos, vecinos de los israelitas, también poseían una rica tradición mitológica que influyó en las narrativas bíblicas. Textos descubiertos en Ugarit, una antigua ciudad cananea, revelan historias de dioses y héroes que comparten muchos temas con las escrituras hebreas. Por ejemplo, la diosa Asherah, frecuentemente mencionada en los textos ugaríticos, es asociada a árboles sagrados, que también aparecen en el Génesis como el árbol de la vida. Esta conexión sugiere una transferencia de símbolos e ideas entre las culturas cananea e israelita. Además, los mitos cananeos incluyen relatos de dioses como Baal y El, que desempeñan papeles semejantes a los de Yahvé en el Antiguo Testamento. Baal es frecuentemente descrito como un dios de la tormenta que trae lluvias, una función crucial en una región dependiente de la agricultura. Esta figura de un dios controlador del clima puede haber influenciado la concepción de Yahvé como un dios poderoso que controla los elementos naturales. La adoración de Baal y otros dioses cananeos es frecuentemente condenada en la Biblia, indicando un conflicto cultural y religioso entre las dos tradiciones. Los textos ugaríticos también presentan el mito de Lotán, una serpiente del caos, que es muy similar al Leviatán bíblico. En la tradición cananea, Lotán es derrotado por Baal, un acto que reafirma el orden divino sobre el caos. Este tema es reflejado en la Biblia, donde Yahvé es descrito como derrotando al Leviatán, simbolizando la victoria de Dios sobre las fuerzas del caos y del mal. La presencia de estos temas en ambas culturas sugiere un intercambio de ideas y una reinterpretación de mitos preexistentes para servir a nuevos contextos religiosos y sociales. Otra figura cananea importante es Anat,
una diosa guerrera conocida por su ferocidad e independencia. Aunque no hay una correspondencia directa con personajes bíblicos, la presencia de figuras femeninas poderosas en ambas tradiciones indica una valorización cultural de la fuerza y del poder femenino. Esto es especialmente interesante cuando consideramos personajes bíblicos como Débora y Jael, que también son retratadas como figuras fuertes y decisivas. La comparación entre estas tradiciones ofrece una visión más rica y compleja de la posición de las mujeres en las culturas antiguas del cercano Oriente. Por lo tanto, los mitos cananeos no solo influenciaron directamente las narrativas bíblicas, sino que también proporcionaron un contexto cultural más amplio en el cual estas historias fueron desarrolladas. La interacción entre estas culturas moldeó la manera en que los israelitas entendían lo divino, la moralidad y el mundo natural. Al explorar estas influencias, ganamos una comprensión más profunda de las complejidades y matices de las escrituras bíblicas. La idea de seres avanzados o incluso extraterrestres influyendo en la creación humana es un tema recurrente en varias culturas y épocas. Aunque esto pueda parecer un concepto moderno, algunos investigadores sugieren que antiguos textos religiosos y mitológicos pueden contener pistas sobre esta posibilidad. En el contexto de la narrativa de Adán y Eva, la presencia de una entidad superior que moldea la humanidad e interfiere en su destino es una idea intrigante que resuena con teorías de intervención externa. En muchos mitos antiguos, dioses y seres sobrenaturales descienden a la tierra para interactuar con los humanos. Estas entidades son frecuentemente descritas como dotadas de conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana, sugiriendo una tecnología o sabiduría superior. En Mesopotamia, por ejemplo, el dios Enki es acreditado con la creación de los humanos, utilizando su conocimiento para moldear la vida a partir del barro. Este tema de creación por seres superiores es un punto de conexión entre diferentes culturas y puede ser interpretado como una forma antigua de expresar la idea de intervención divina o extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas de estos mitos sugieren que estas historias pueden ser leídas como relatos antiguos de encuentros con extraterrestres. De acuerdo con esta visión, los dioses descritos en las mitologías antiguas podrían ser visitantes de otros mundos, que influenciaron el desarrollo humano a través de su tecnología y conocimientos avanzados. Esto es visto por algunos como una explicación para el surgimiento repentino de civilizaciones avanzadas y conocimientos sofisticados en periodos históricos relativamente cortos. La narrativa de Adán y Eva también puede ser vista bajo esta luz. La figura de Yahvé, que crea al hombre a su imagen y semejanza, podría ser interpretada como un ser superior moldeando una nueva forma de vida. La expulsión del Edén, donde Adán y Eva ganan el conocimiento del bien y del mal, puede simbolizar la adquisición de una nueva conciencia o entendimiento. Estas interpretaciones, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo antiguos mitos pueden ser reinterpretados para alinearse con conceptos contemporáneos de ciencia y tecnología. No obstante, es importante abordar estas ideas con cautela y respeto por las tradiciones culturales y religiosas que han preservado estos mitos. La idea de seres avanzados en la creación humana es una hipótesis interesante, pero debe ser considerada como una posibilidad entre muchas interpretaciones posibles. El valor de estos mitos reside tanto en su capacidad de inspirar nuevas ideas como en su papel como expresiones de profunda sabiduría cultural y espiritual. Dilmun es una tierra mítica mencionada en textos sumerios, a menudo descrita como un lugar de pureza y perfección, donde no existe enfermedad ni muerte.
Este paraíso es frecuentemente comparado al jardín del Edén, sugiriendo que los dos pueden compartir un origen común o influencias culturales semejantes. Dilmun era visto como un lugar bendecido por los dioses, donde los humanos podían vivir en armonía y prosperidad. La historia de Dilmun destaca la búsqueda humana por un lugar ideal, un paraíso perdido que resuena a través de varias culturas. Los textos sumerios describen Dilmun como una tierra fértil, con abundancia de agua dulce, algo extremadamente valioso en una región árida. Esta descripción es paralela al Edén bíblico, donde 4 ríos irrigan el jardín, proporcionando agua para toda la creación. Además, Dilmun es frecuentemente asociado al dios Enki, que es responsable de hacer la tierra habitable y fértil. Esta figura divina que controla las aguas y la fertilidad tiene ecos claros en la descripción de Yahvé en el Génesis, que también es asociado al control de las aguas y de la tierra. La relación entre Dilmun y el Edén también puede ser vista a través de las figuras que habitan estos lugares. En Dilmun, los seres son descritos como viviendo en paz y prosperidad, sin sufrimiento ni muerte. Esto es similar a la descripción de Adán y Eva en el Edén antes de la caída, viviendo en armonía con la naturaleza y sin conocimiento del pecado. La expulsión de Adán y Eva del Edén puede ser vista como una pérdida de esa inocencia primordial, un tema que resuena con otras narrativas de caída o pérdida de paraíso en varias mitologías. La historia de Dilmun también incluye elementos de creación y renovación, como la revitalización de la tierra a través del agua pura traída por Enki. Esto refleja temas semejantes en el Génesis, donde la creación del mundo es vista como un acto de orden y organización divinas, con el agua desempeñando un papel crucial. La asociación de Dilmun con la pureza y la inmortalidad también sugiere una conexión con el concepto de una edad de oro o un tiempo de perfección que existía antes de la corrupción y el pecado. Así, Dilmun y el Edén comparten muchos elementos que sugieren un origen común o una influencia cultural mutua. Estas historias reflejan una preocupación universal con la idea de un paraíso perdido y la búsqueda de la inmortalidad y pureza. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente compartieron y adaptaron temas y símbolos para crear sus propias narrativas de origen y destino. Dilmun, frecuentemente identificada con la moderna isla de Bahrein, es una tierra mitológica que desempeña un papel central en los mitos sumerios. Descrita como una tierra de pureza, donde no existe enfermedad ni muerte, Dilmun es un símbolo de perfección y abundancia. Uno de los aspectos más destacados de Dilmun es su asociación con manantiales de agua dulce, un recurso extremadamente precioso en una región caracterizada por desiertos y escasez de agua. Esta abundancia de agua es vista como un regalo divino que hace la tierra fértil y habitable. Los textos sumerios describen cómo el dios Enki, conocido por su control sobre las aguas, hace brotar fuentes de agua dulce en Dilmun, transformándolo en un jardín paradisíaco. Esta imagen de una tierra fértil y abundante es similar a la descripción del Edén en el Génesis, donde 4 ríos proporcionan agua para el jardín. La asociación de agua con pureza y vida es un tema recurrente en muchas culturas, y la historia de Dilmun refleja esta conexión simbólica entre agua y fertilidad. Dilmun también es descrita como un lugar de encuentro entre dioses y humanos, donde las fronteras entre el mundo mortal y el divino son indistintas. Esta característica de Dilmun como un punto de contacto entre los dioses y los humanos es comparable a la descripción del Edén como un lugar donde Dios caminaba y conversaba con Adán y Eva. En ambos casos, el jardín paradisíaco es visto como un espacio sagrado, donde la presencia divina es más palpable y donde la comunicación con lo divino es más directa.
La asociación de Dilmun con la inmortalidad también es significativa. En los mitos sumerios, Dilmun es descrita como una tierra donde la muerte no existe, un tema que resuena con la descripción del Edén antes de la caída. La búsqueda de la inmortalidad es un tema central en muchas culturas, y la idea de un paraíso terrestre donde la muerte es inexistente es una expresión de ese deseo universal. En Dilmun, así como en el Edén, la pureza y la inmortalidad son ideales a ser alcanzados, reflejando una visión de una edad de oro perdida o un estado de perfección que la humanidad desea recuperar. Por lo tanto, Dilmun sirve como un poderoso símbolo de perfección y abundancia, un lugar donde los dioses y los humanos coexisten en armonía y donde la vida es sostenida por la generosidad de la naturaleza. Las semejanzas entre Dilmun y el Edén sugieren un intercambio cultural de ideas sobre el paraíso y la perfección. A través de estos mitos podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente expresaron sus esperanzas y aspiraciones por un mundo ideal, donde la vida es plena y la muerte es inexistente. La creación del hombre a partir del barro es un tema común en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesopotámicas y hebreas. En los mitos sumerios, el dios Enki es frecuentemente retratado como el creador de la humanidad, moldeando a los humanos a partir del barro e infundiéndoles vida.